El tema a tratar el día de hoy es SARS-CoV-2 y COVID-19, relacionado a todo lo que es la pandemia y la actualidad. Vamos a tratar en cuanto a los temas de mayor importancia, el origen de este virus y la descripción del agente etiológico. Vamos a tratar brevemente el tema de las variantes que existen de este virus en la actualidad y cuáles son sus diferencias, qué efectos ha tenido el virus en el mundo y en nuestro país, la fisiopatología, que me parece a mí es lo más importante a entender para poder saber qué repercusiones en nuestra salud podemos tener por este virus. La sintomatología, que va muy de la mano con las complicaciones, los exámenes complementarios, ya sean de laboratorio, de imágenes, las guías actuales de tratamiento frente a este virus y qué rol cumple el glutatión frente a ella, de prevención, y los mensajes finales de esta charla. Iniciamos con las fuentes de literatura médica, que son las que yo podría recomendar a todo el público que nos está viendo ahora. Sabemos que según la fuente de información, la misma va a ser más veraz, o quizás si buscamos fuentes inadecuadas, vamos a estar tratando de distribuir este conocimiento a mayor persona, pero no va a ser el adecuado este conocimiento, ¿no? Por ende, las fuentes son indispensables. Tenemos otras fuentes locales en nuestro país, como es el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Tenemos este libro guía que me proveyó la plataforma PacMed a través de un congreso que hice hace pocos días, de hecho, que es muy bueno y de lo cual vamos a sacar información muy detallada del origen de la enfermedad, la descripción del agente etiológico y las generalidades. Para empezar, determinar que el SARS-CoV-2 es el agente etiológico de la enfermedad y la COVID-19 es la enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos diferenciando cada término. Ahora, para hablar de pandemia, hay que hablar primero de cómo se origina una pandemia. Y esto se va hacia el término endemia. ¿Sí? La endemia es la constante presencia de una enfermedad prevalente en un determinado punto geográfico o de población. Por ejemplo, en el país nuestro, en Ecuador, es endémico el dengue y su agente etiológico, que es el Aedes aegypti. Ahora, ¿qué conocemos como brote? El brote es un incremento de los casos súbitos de una enfermedad, como ha sucedido en primera instancia con la COVID-19 en Wuhan. La epidemia sabemos que es el mismo concepto de brote, pero que afecta a una mayor parte geográfica. Y por último tenemos a la pandemia, que ya sabemos que se basa en la epidemia, pero a nivel global. Es decir, afecta a una gran parte de la población mundial y varios países. Ahora, en cuanto a la historia de las pandemias, tenemos una de las más recientes que fue en el año de 1918, con la gripe española, teniendo en cuenta que en la primera ola de esta enfermedad fallecieron alrededor de 5 millones de personas. Y en la segunda fallecieron alrededor de 50 millones. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar que la historia casi siempre se repite. Y veamos este gráfico que data de esa época en cuanto a la relación de la primera oleada de la enfermedad, cuando la gente ya se relajó en cuanto a las medidas de bioseguridad. Fíjense cómo subió la curva de contagios y de fallecimientos, y inclusive tuvieron una tercera oleada, pero ya mucho menor, que tenían conocimiento de la importancia de la bioseguridad. Entonces, fíjense, tenemos acá tres grandes titanes de las pandemias en el mundo, empezando con la peste negra, que se llevó alrededor de 200 millones de personas, continuando con la gripe española, que entre 1918 y 1919 se llevó alrededor de 50 millones de personas, y el VIH-Sida, que hasta el corte de esta infografía que tenemos acá, que fue del año pasado, calculábamos aproximadamente que habían fallecido por esta enfermedad 35 millones de personas. Ahora fíjense, el corte de esta infografía, como les digo, desde el 17 de marzo del 2020, y se databa que por el coronavirus, COVID-19, habían fallecido 7.000 personas. Pero ya veremos que en la actualidad los fallecidos son 3 millones, inclusive un poco más. Veamos un poco el origen del agente etiológico. Este es un virus clásico de los mamíferos voladores, de estos murciélagos, una familia Coronaviridae y una subfamilia Orthocoronaviridae. ¿Sí?
Tiene 4 géneros en cuanto a los que refieren el alfa coronavirus, el gamma coronavirus, el delta coronavirus y por último el beta coronavirus, al cual pertenece el SARS-CoV-2. Ahora, se le dice coronavirus, ya que este virus tiene un aspecto externo, tiene una especie de puntas que se le denomina en inglés spike, y por eso es la proteína S, se le denomina así por la S de spike. Ahora, este virus tiene la capacidad de infectar entre varias especies, y este mecanismo se lo conoce como zoonosis, ¿sí? La capacidad de infectar no solo a murciélagos, sino a otras especies. Veremos un poco más adelante que el camello y el pangolín, que es una especie de oso hormiguero, están altamente relacionados con el tema de la zoonosis. Ahora, ¿es la primera vez que un coronavirus infecta a la humanidad? La respuesta es no. Esta sería la 7ª vez que esto sucede. Todo data del año 1966, en cuanto se descubrió el virus HCoV-229E, que daba unos síntomas respiratorios leves, tipo gripal, como catarro común, y en el año 67 el HCoV-0C43 de igual manera. Ahora nos evolucionamos un poco más hacia el futuro, y en el año 2002 ya encontramos el primer SARS-CoV, también denominado como SARS-CoV-1, en donde se originó la epidemia por el síndrome respiratorio agudo grave. Esto fue en la provincia de, en el país de China, en la provincia de Cantón. Ahora, el HCoV-NL63 data del año 2003 y produjo síntomas similares a la bronquiolitis en ciertos pacientes menores, pediátricos, y lo mismo sucedió con el HCoV-HKU1 en el año 2005 en la ciudad de Hong Kong. Finalmente tenemos que en el año 2012, en los países de Arabia Saudita, el MERS-CoV, también conocido como síndrome respiratorio de Oriente Medio, dio una infección respiratoria aguda severa que la detallaremos un poco más adelante. Ahora iniciemos con el SARS-CoV-1, que data del año 2002-2003, recordando que SARS significa en inglés síndrome respiratorio agudo severo, y el CoV viene del coronavirus, ¿sí? Co por corona y V de virus, ¿no? Esto fue de la región en los países del sudeste asiático, tuvo un inicio en noviembre del 2002, y les decía en la provincia Cantón de China, y se extendió alrededor de 26 países. ¿Qué forma de presentación tenían estos pacientes? Como una neumonía atípica. ¿Y a qué nos referimos como neumonía atípica? Conocemos muy bien que existe una infección comunitaria denominada como neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, sí, que esto es de origen bacteriano, esa es la más frecuente, pero en un contexto de un agente etiológico distinto, que no era bacteria sino virus, se denominaba como una neumonía atípica, es decir, que no respondía a los antibióticos. Casos confirmados fueron alrededor de 8.422 y las muertes se dice que fueron alrededor de 916. Ahora, en 8 meses, este brote fue contenido, ¿sí? Ahora, los epidemiólogos de aquel entonces denominaron que la civeta, que es un animal, un mamífero que se encontró como portador y reservorio del SARS-CoV-1, estuvo muy involucrado en el tema de la transmisibilidad de este virus. Ahora, fíjense, acá les traigo un artículo del año 2003, de mayo 23, en donde se dice que estos epidemiólogos ya descubrieron que en las civetas encontraron este agente etiológico, ¿sí? Tenemos acá un recorte de este artículo en donde dice que el virus apareció en 6 de las civetas estudiadas y en otro animal más, en otro mamífero. Además, se encontró que un tejón tenía anticuerpos del virus. Las civetas tenían gran cantidad del virus en sus heces y en sus secreciones respiratorias, aunque aparentemente no tenían ninguna enfermedad. Es decir, que ellas no se enfermaban, pero sí la transmitían. ¿Sí? El científico explica que lo más probable es que el salto al hombre se haya producido por manipular y convivir con estos animales, más no al comerlos, ¿sí? Eso ya nos dice bastante de lo que ha sucedido en el 2019 con el SARS-CoV-2, ¿sí? Muy similar, fíjense, a lo que sucedió en el año 2002-2003. Ahora, acá tenemos el gráfico muy explicativo de lo que es una zoonosis. El virus inicialmente, que era propio de los murciélagos, se pudo transmitir a otras especies en el año 2003 a la civeta. Y en los mercados de China, que son donde capturan a estos animalitos, las civetas, las tienen ahí un poco en hacinamiento, con falta de higiene, en donde los vendedores están muy en contacto con estos animales, y entonces ahí es donde pasa el tema de la zoonosis. Fíjense, avanzamos un poco hacia el año 2012,
y nos vamos al MERS-CoV, ¿sí? De la misma familia, mismo género, y que se aisló alrededor de septiembre del 2002. Ahora, ¿qué sucedió con este virus? En cuanto a su genoma, se vio que estaba altamente relacionado al coronavirus del murciélago de un género específico denominado como Pipistrellus, ¿sí? Este es endémico de los países arábicos. Y nuevamente, ¿qué sucedió? Que los pacientes infectados con el MERS-CoV tenían una neumonía atípica. La relación estrecha entre los murciélagos, el hacinamiento, la falta de higiene y la relación que tienen estos pacientes de los países arábicos con los camellos fueron los que nuevamente hicieron que esta zoonosis se lleve a cabo. Fíjense, acá tenemos la gráfica. Nuevamente, el virus del murciélago migra hacia el dromedario, haciendo de este que sea un portador y pueda transmitir el virus a través de sus secreciones, ¿sí? Hacia el ser humano. Y bueno, ¿cómo fueron controladas la SARS-CoV-1 y el MERS-CoV? Siendo estos coronavirus, pero sin vacunas. Fíjense que este artículo es del 26 de mayo del 2020 y que nos dice la BBC en cuanto a este estudio de la plataforma de Lancet, ¿sí? Muy renombrada a nivel mundial en cuanto a la comunidad científica. Nos dice que el SARS-CoV-1 fue finalmente contenido mediante la vigilancia sindrómica, el aislamiento inmediato de los pacientes y la aplicación de estricta cuarentena a todos los contactos y en algunas áreas la aplicación estricta de cuarentenas comunitarias. Fíjense que es exactamente lo mismo que se hace en el mundo y en el país. También nos indica que el SARS-CoV-1 no solo que fue contenido, sino erradicado, ¿sí? Fíjense, este dato es muy importante. Ahora, ¿qué más nos indica? Que a través del riguroso de equipo de protección personal, denominados como los EPP, junto con un seguimiento y aislamiento de las personas contagiadas, permitió romper con mayor eficacia la cadena de contagios. Y aunque a diferencia del SARS-CoV, el MERS-CoV todavía no ha sido erradicado, más de 8 años después, el número de casos confirmados es apenas de 2.494 en 27 países. Aunque los últimos datos de la OMS, los muertos por el MERS-CoV solamente son 858. Ahora, ¿qué dato también importante tenemos de este artículo? Que algunos virus sencillamente son menos transmisibles y el MERS-CoV es uno de ellos. Indica la científica que no se sabe por qué, pero el ser menos transmisible es una de las características propias de este MERS-CoV, por lo que hace más fácil de contener a este virus y la enfermedad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice por último? Que la diferencia entre estos tres virus es que el SARS-CoV-2 es mucho más transmisible, pero menos letal. Claro, menos letal se decía en el 26 de mayo, pero ya sabemos que hoy eso ha cambiado. Ahora, por último, nos dice que a su consideración, el virus más terrorífico que ella ha visto, sin duda, es el SARS-CoV-2. Esto en los últimos 100 años. Llegamos así a diciembre del 2019 a la ciudad de Wuhan, a la provincia de Hubei y al país de China, en donde el SARS-CoV-2 inicia con sus infecciones a los pacientes. Entonces vemos que en este caso no son los dromedarios ni las civetas, sino el pangolín, que es una especie de oso hormiguero muy codiciado por los comensales en los restaurantes de China, y es por el cual se ha hecho esta nueva zoonosis. Ahora fíjense qué nos dice la National Geographic en relación al pangolín. Sabemos que entre 2010 y 2015 las incautaciones se han incrementado en número y cantidad, con una media de hasta 20 toneladas anuales, ¿sí? Hablan de toneladas de la carne de este animal. Otros estudios dicen que hay hasta 30 toneladas de carne que han sido incautadas en Sabah, Malasia, mientras que la Universidad de Sussex calificaba de que existen alrededor de 2.7 millones de pangolines cazados en un año, ¿sí? Esto en las regiones de Camerún, Guinea Ecuatorial y la República del Congo. Ahora fíjense, que tenemos ya aquí en detalle al SARS-CoV-2, que está la enfermedad COVID-19, de la misma familia que los antecesores, coronaviridae y beta-coronavirus. Este contiene ya a nivel nuclear solo una cadena de ARN. ¿Y cuál es su puerta de entrada a las células? Son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que vamos a analizar en detalle qué significa esto. Ahora, ¿cuál fue su forma de presentación? Una vez más, era la neumonía atípica. ¿Y en qué lugares predomina los lugares de presentación de estos receptores?
pues tenemos que a nivel pulmonar están los neumocitos de tipo 2, tenemos que también existen estos receptores a nivel de las células del tracto respiratorio superior y también a nivel de células renales, cardíacas, intestinales, vasculares, sistema nervioso central, testículos y placenta. Ahora fíjense, este gráfico nos da en detalle todo lo que son las proteínas del virus. Tenemos a la proteína S por su denominación spike en inglés, la E de envoltura, la nucleocápside, la hemaglutina estelasa, la HE, y la proteína M de membrana. Ahora fíjense, la unión de esta proteína S con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 no solo es la única puerta de entrada. Sabemos actualmente que el virus, al entrar en contacto su proteína con los receptores, se toma de rehén a la proteasa celular de transmembrana de serina tipo 2. Esto es propio del ser humano, es una proteína endotelial, y la cual le facilita la invaginación de la membrana del SARS-CoV-2 a nuestras células. ¿Sí? Esto es después de haberla secuestrado a esta proteína. ¿Sí? Es decir, su función la hace propia. Ahora, en el tejido adiposo, ¿qué tenemos? Que los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 se unen a la enzima dipeptil peptidasa 4, que también se denomina DPP4. Ahora, ¿qué significa esto? Que no solo existen estos receptores de RAC2, sino también tenemos a la DPP4, ¿sí? Inclusive la DPP4 se une en primer lugar, en línea 1, al MERS-CoV, conocido como el virus anterior que hemos detallado, ¿no? Ahora, sabemos que los diabéticos y los pacientes obesos son los que más tienen la presentación de estos receptores de la AC2, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a ser una expresión mayor de los linfocitos T y la secreción de las interleucinas, ¿sí? Todos estos que son las citoquinas que veremos más adelante, que hacen que haya un proceso inflamatorio mucho mayor que los pacientes que no tienen obesidad y por ende tienen menor cantidad de receptores AC2. Ahora, ¿qué sucede también en el tabaquismo? Los pacientes que consumen el tabaco tienen mayor expresión génica de los receptores AC2 y por ende son propensos a sufrir un mayor riesgo por la COVID grave. Y fíjense en este estudio que nos dice que se relaciona la obesidad y el COVID estrechamente. El estudio por el Medscape nos dice que en los pacientes que tenían un índice de masa corporal menor a 25, sabiendo que el 25 es el límite superior mayor normal, ¿sí? Tuvieron una necesidad de ventilación mecánica un 12% más elevada los pacientes que tenían entre 25 y 29.2 de índice de masa corporal. Y los pacientes que tuvieron un índice de masa corporal mayor o igual a 45, tuvieron un 108% de mayor necesidad de ventilación mecánica. Entonces, fíjense el riesgo, solo el ser obeso o tener sobrepeso que conlleva frente a esta enfermedad, ¿no? Entonces, deducimos como resultado final que tener sobrepeso o obesidad tiene un riesgo mayor de muerte por COVID-19. Y fíjense en detalle el tema de los receptores AC2. Vemos acá en la gráfica cómo nuestras células, ¿sí? Sería lo que vemos como esta semiesfera, con estas prolongaciones que serían los receptores AC2, se unen al coronavirus, ¿sí? Para poder desencadenar toda la fisiopatología, que la veremos un poco más adelante. Ahora, ¿existe en el mundo de la farmacología convencional algún tratamiento que inhiba estos receptores AC2? Por supuesto que sí. Son los antihipertensivos conocidos como enalapril, los lisinopril, que son de la familia de los inhibidores de la enzima de la convertidora de angiotensina, y también existen otros fármacos como losartán, valsartán e irbesartán, que son de la familia de los ARA2, conociendo como ARA2 los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Ahora, ¿qué sucede? Que en estos pacientes la expresión de estos receptores AC2 es mayor, pero sin embargo la comunidad científica desaconseja en su totalidad que los pacientes hipertensos suspenden el tratamiento. Es decir, que tuviesen, en caso de hacerlo, tuviesen un doble problema. Van a tener sus crisis hipertensivas, por lo cual van a tener que ir al hospital y tienen un riesgo de infectarse allá, ¿sí? Entonces, la recomendación en estos pacientes que consumen estos fármacos es seguir tomándolos como ellos lo vienen haciendo con regularidad, pero que mantengan sus medidas de bioseguridad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con la expresión de los ácidos relacionados a la edad? Sabemos que en los pacientes menores de 17 años su expresión es menor, ¿sí? Y en los mayores de 17 años la expresión es mayor. ¿Qué significa esto? Que nos da un dato ya muy importante de por qué el COVID-19 al inicio afectaba mucho menos a los pacientes pediátricos,
pero sabemos que con las variantes actuales eso ha venido cambiando. Por último, vemos acá que la expresión según el sexo, tenemos a los pacientes masculinos, tienen mayor expresión de estos receptores AC2 y las femeninas una menor expresión. Por lo que también se ve, según este dato, que los que más se afectan por el virus son los pacientes hombres. ¿Sí? Entonces veamos un poco el tema de las variantes COV2, vemos que son algunas y me parece a mí que van a seguir surgiendo estas variantes si la bioseguridad y el distanciamiento no se lleva a cabo de una forma adecuada. Vemos que existe la variante británica del 2020, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, la variante estadounidense, la nueva variante del Reino Unido, que data del 2021, y la variante del país de India. Ahora, en detalle, sin entrar mucho en cuanto a lo que es la descripción de cada una de las variantes, tenemos que lo más importante para recalcar la noche de hoy es que la transmisibilidad de todas estas es mucho mayor, que casi todas estas tienen mayores índices de que evade a la respuesta inmune del ser humano y que tienen una mayor letalidad. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Es que se propaga, como les acabo de decir, más fácilmente de persona a persona, y en los que tienen síntomas menores van a tener estos síntomas menores, pero mucho más pronunciados, y así mismo los que tienen síntomas mayores, pues van a ser mucho más pronunciados, incluyendo a los pacientes con SARS-CoV crítico, ¿no? Pueden detectarse por las mismas pruebas de que se detectaban anteriormente el SARS-CoV-2, por supuesto, se detectan de la misma manera, que es con el hisopado PCR-RT, y responde a los medicamentos usados actualmente para tratar a las personas con COVID. Existen ciertos fármacos que sí se usan, que lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuánto se ha propagado todas estas variantes? Sabemos que en el país nuestro ya existen las variantes de Nueva York, la variante británica, la variante de Brasil, hace poco ingresó a nuestro país, y no sabemos cuál es la afección mayor y total de este virus, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el virus en el mundo y en el Ecuador? Fíjense que en el 11 de marzo del 2020 ya se nos informaba que a nivel mundial se había declarado la pandemia por COVID-19. Se nos decía que la pandemia corría desde una infección de 40 millones de personas, con más de 1 millón de fallecidos y que abarcaba a alrededor de 189 países. Y fíjense lo que nos decían en los medios de comunicación en nuestro país en el 23 de septiembre del 2020, que no se puede descartar que este virus mute y que se convierta en más letal. ¿Sí? Si la gripe española de 1918 pudo servirnos de guía, la segunda oleada de COVID-19 podría resultar más devastadora. Y lamentablemente eso fue totalmente cierto. En el mundo actualmente se registran más de 3 millones de fallecidos por esta enfermedad. Fíjense que este artículo del New York Times es del 17 de abril, hace pocos días. Y asimismo sabemos que esto ya no solo son 3 millones, sino que ahora son 3.1 millones de fallecidos, ¿sí? A nivel global. Ahora, el COVID en el Ecuador, fíjense que en este corte que nos da el COE nacional entre el 29 de febrero de 2020 y el 21 de abril de 2021, cómo ha subido la curva. Fíjense en la primera fecha de 2020, ¿sí? La curva inicial mayor que tuvimos en los primeros meses del año. Cuando estuvimos en cuarentena bajaron, pero fíjense que desde el mes de diciembre ha venido subiendo nuevamente exponencialmente la curva hasta el día de hoy. Entonces, en esta semana es que nos dicen que debemos guardar el aislamiento en casa. Y esto que solo van a ser los fines de semana, por ahora. Ahora fíjense que para el corte de abril 24 de este año, los fallecidos eran 18.158 en el país y los infectados eran más de 372.000 personas. Que los casos han subido exponencialmente, y esto es por la falta de concientización de toda la población en cuanto a distanciamiento y bioseguridad. Fíjense que esto es del 19 de abril del presente año, y que nos dice un reconocido médico intensivista de la ciudad, el doctor Casanello, nos dice muy conciso en su tweet que no hay camas en clínicas privadas ni en los hospitales públicos, que buscar una cama es una verdadera odisea y encontrarla es más que un milagro. Entonces fíjense en estas pocas palabras cómo resumimos la actualidad del COVID-19 en nuestro país, que es muy, muy alarmante. Ahora vamos a la fisiopatología de la enfermedad, recordando cómo la proteína Spike entra en contacto con los receptores AC2. Una vez que hace esto, la proteína, perdón, el ARN del virus entra en contacto con todo lo que es el citoplasma y sus organelas, adeñuándose de todo lo que son las organelas,
y haciendo que su replicasa se tome a las proteínas propias del citoplasma para poder hacer un ensamblado a nivel del aparato de Golgi, en el cual sabemos que está muy relacionado con el vínculo de las proteínas propias celulares, para poder hacer que fabrique sus propias proteínas virales, ¿sí? Y al igual con el retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces fíjense cómo el virus se adueña de todas las funciones celulares, las secuestra por completo, para que puedan fabricar todas sus proteínas virales, y una vez que ha sido todo esto ensamblado y fijado, ya se replica el virus con mayor facilidad entre todas nuestras células. Entonces, este es el resumen que les he traído esta noche para ver fácilmente cómo funciona la fisiopatología del virus en nuestro cuerpo. Entonces, iniciamos de donde está el gráfico del virus, ¿sí? En cuanto al virus en relación a la vía respiratoria, que es por donde más comúnmente entra el virus que entra al alveolo. Fíjense que luego esta entrada del virus al alveolo va a ser una lesión de la pared alveolar, ¿sí? Porque es un agente contagioso, infeccioso, ¿sí? Una vez que se lleva a cabo esta lesión alveolar, va a haber una reacción inflamatoria, ¿sí? Y esta reacción inflamatoria va a activar a nuestro sistema inmune innato y el adaptativo, haciéndose que se activen nuestras células de protección, como los macrófagos, los polimorfos nucleares y los mastocitos, ¿sí? Ahora, ¿qué van a hacer todas estas células? Van a activar a las citoquinas, ¿sí? Recordando que las citoquinas son mediadores celulares normales que existen en varios procesos celulares normales en nuestro cuerpo, pero en cuanto a relaciones no tan altas de sus proporciones. Sabemos que existe así la interleuquina beta 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y al factor estimulante de colones de granulocitos. Asimismo, tenemos a unas sustancias denominadas como proteínas inflamatorias del mastocito, el 1-alfa y 1-beta, que están altamente relacionadas en niveles muy altos en pacientes con mayor gravedad por COVID-19. Entonces, ¿qué sucede cuando todas estas citoquinas empiezan a excretarse de una forma desmedida, ¿sí? Descontrolada? Van a formar una citotoxicidad generalizada, es decir, todas nuestras células se van a volver tóxicas por la gran proporción de citoquinas circulantes. Y esto va a hacer inclusive que las células puedan destruirse muy precozmente con un proceso denominado como apoptosis, ¿sí? Esto de manera precoz, dado por la citotoxicidad mediado por la citoquina, ¿no? Inclusive en pacientes que tienen una enfermedad por COVID mucho más grave, se activa el denominado SAM, o síndrome de activación del macrófago, también denominado como linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que va a darse a cabo una hipercitocinemia. ¿Qué significa la hipercitocinemia? Que esta va a ser, para recalcar, fulminante y mortal, que conlleva una falla multiorgánica, ya que esta conlleva a la famosa tormenta de citoquinas, ¿sí? La tormenta de citoquinas es una liberación rápida y excesiva de citoquinas que va a hacer que nuestro medio sea altamente tóxico. En este medio, como decimos, muy tóxico y muy inflamatorio, se va a dar la lesión del endotelio, recordemos que estamos a nivel alveolar, y su microvasculatura también va a ser afectada. Ahora, con todo este contexto va a haber una gran proporción de edema y va a haber una trombosis, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Que vamos a tener a nivel ya un poco más macro, un daño alveolar difuso, una perfusión alterada, es decir, que la distribución de gases entre oxígeno y dióxido de carbono va a estar anómala, va a estar alterada, y por último tenemos que estos pacientes van a terminar en hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? Es la cantidad de oxígeno inadecuada en nuestras células, por lo cual el paciente va a estar con una necesidad o una disnea que llamamos nosotros de oxígeno, que va a referir a estos pacientes. Ahora, factores de riesgo y vulnerabilidad, sabemos que existen varios, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los más vulnerables de ellos? Tenemos a los adultos mayores, mayores de 65 años, a los pacientes con sobrepeso y obesidad, ya explicamos el por qué, tienen mayor cantidad de expresión del AC2, los pacientes con EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que les da casi siempre el tabaquismo. Estos pacientes ambos tienen una fibrosis pulmonar, haciendo que su pulmón de por sí ya sea enfermo antes de que entren en contacto con el virus. Los pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, pacientes con cáncer, con asma bronquial, inclusive los pacientes
con inmunodeficiencia de por sí, como los pacientes que sufren del HIV o el SIDA, y las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿qué tienen en relación todas estas entidades clínicas? Que tienen un medio celular proinflamatorio, es decir, que contienen altos niveles de radicales libres circulantes y bajos niveles de glutatión intracelular. ¿Sí? Ahora, la sintomatología, desde un inicio se nos dijo que eran síntomas respiratorios tipo catarrales, pero más pronunciados, que esto conllevaba a una tos seca, en los casos mayores a una disnea, como les decía antes, con una dificultad para respirar, que es de mal pronóstico obviamente, fiebre, escalofríos, mialgias, que es dolor muscular generalizado, las artralgias, dolores articulares generalizados, la odinofagia, o dolor de garganta, y la anosmia, hiposmia y la aqueusia, que es los trastornos olfatorios y la pérdida del gusto a raíz de la infección por este virus. Sin embargo, en la actualidad se sabe que no solo hay síntomas agudos por contraer la enfermedad, sino que ya se está viendo síntomas un poco más pronunciados, que se denominan como síndromes de COVID-19. Se ve inclusive pacientes que tienen estos síndromes, pacientes que salen del alta de terapia intensiva, a veces quedan con una necesidad pronunciada y que prevalece en el tiempo de oxígeno. Se ve también en la fatiga crónica postvírica, pacientes que quedan con una fatiga generalizada, no solo por días, sino semanas, inclusive en meses. Se ve un daño orgánico permanente, ya sea en pulmón, cerebro, a nivel de otros órganos diáneos, ¿no? Y también todo esto se relaciona a los síntomas del COVID persistente, que lo veremos un poco más adelante. Y fíjense cómo ya existe actualmente una entidad clínica nueva, que es las secuelas de COVID-19 después de una infección aguda por SARS-CoV-2. Se ve que esto sucede inclusive en un porcentaje de un 30%, según este estudio que nos dicta Medscape. Y vemos asimismo en cuanto a porcentajes, como al principio, hablo de 2019-2020, la fiebre era el síntoma más clásico de esta enfermedad, seguido por la tos seca, a veces tos productiva, disnea, mialgias, diarrea, cefalea, náuseas, vómitos y todas las otras que son ya en proporciones menores. Sin embargo, las nuevas variantes inclusive se están saltando el que mayor porcentaje tenía al inicio, que es la fiebre. Se ve ahora pacientes que sin fiebre tienen síntomas agudos muy severos respiratorios. Ahora, acá está el resumen de todas las entidades clínicas y las afecciones que puede hacer este virus en nuestro cuerpo, siendo el más frecuente a nivel del aparato respiratorio, con disnea, tos, hipoxemia, las famosas neumonías por el COVID, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la embolia pulmonar. A nivel cardiovascular se ven pacientes con arritmia, con miocarditis, con shock cardiogénico. A nivel gastrointestinal, náuseas, diarrea, pérdida de apetito, enzimas hepáticas elevadas. A nivel del sistema nervioso central, pacientes con infarto cerebral isquémico, síncope, pérdida del gusto, pérdida del olfato. A nivel sistémico vemos el tema del síndrome inflamatorio sistémico, que es uno de los más importantes, la trombocitopenia, la neutrofilia, la linfopenia. A nivel renal se ven pacientes con insuficiencia renal aguda por el COVID. Y a nivel de piel también hay pacientes que presentan lesiones, como la libido de la piel, que es un patrón específico de la piel, ya lo veremos más adelante, los COVID toes o los pies por COVID, y el síndrome de Kawasaki-like, ¿sí? Que también se ha visto pronunciado en ciertos pacientes, sobre todo en los más jóvenes, ¿sí? El rash de conjuntivitis también forma parte de toda esta marea de síntomas en los pacientes. Ahora, fenotipos clínicos, existen algunos, y esto nos da un poco la guía de cómo entre paciente y paciente cambia la presentación clínica. Vemos así que existe el fenotipo inicial o virásico, que principalmente se vio entre el 2019 y el 2020, con la afectación del epitelio de la vía respiratoria, ya sea alta o baja, es decir, todo lo que es faringe, y también abarcaba los pulmones. Los síntomas respiratorios más frecuentes por este fenotipo virásico era la tos seca, la congestión nasal, la odinofagia, la anosmia, la angeusia, la fiebre, la mialgia, la diarrea, ¿sí? Todo esto se observaba con características individuales de cada tipo, que es lo que por concepto se denomina como fenotipo. Ahora, este fenotipo es dado por características genotípicas, es decir, génicas propias del virus, y por variaciones ambientales, ¿sí? Esto también ha ido cambiando y mutando según cómo ha ido avanzando el tiempo. Existe también el fenotipo inflamatorio o de repercusión respiratoria, que más o menos, para resumirlo, conlleva que el paciente tenga esta necesidad pronunciada de oxígeno, denominada como la disnea progresiva,
y a la neumonía bilateral por COVID, ¿sí? Una neumonía viral, no bacteriana, ¿sí? Con una gran cantidad de exudado, edema y daño alveolar. Ahora, todo esto se debe a la respuesta inmunitaria local exagerada por la denominada tormenta de citoquinas, que la vimos hace un momento, ¿sí? Y estos pacientes tienen, por lo general, dos caminos. O pueden mejorar la parte respiratoria, o algunos otros pueden empeorar, inclusive requerir de ventilación mecánica, que es la intubación, inclusive también pueden fallecer, ¿sí? Por este tipo de fenotipo clínico del SARS-CoV. Ahora, existe también el fenotipo hipercoagulativo o trombótico, que estos básicamente se asocian a la trombosis venosa profunda y a la tromboembolia pulmonar, ¿sí? Que son las repercusiones clínicas más importantes de este fenotipo. El fenotipo con inflamación cutánea y vascular, sabemos que estos pacientes presentan de manera tardía, especialmente visto en pacientes jóvenes, las lesiones ya sean vesiculares o ya sean tipo maculopapular, ¿sí? Que es un tipo de raso específico de la piel. Inclusive se ven también repercusiones vasculares, como lo denominamos aquí, con lesiones vasculíticas propias de la arteria coronaria, dando asimismo síntomas coronarios agudos, como también la miocarditis. Por último, tenemos al fenotipo con lesiones pulmonares reactivas y de secuelas con fibrosis pulmonar. Asimismo, estos pacientes se asocian a que han tenido una afectación pulmonar mayor, es decir, que han tenido una respuesta muy escasa a todo lo que se ha venido haciendo con estos pacientes, en todo el tratamiento que se le ha hecho, es decir, no han respondido bien al tratamiento y su afectación ha sido más grave que todas las anteriores. Estos pacientes, por lo general, también se ha visto que los pacientes que no han tenido ningún tipo de tratamiento a lo largo de su enfermedad, finalmente tienen estas lesiones seculares a nivel pulmonar. Y fíjense el documento que tenemos acá de la Asociación Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, dado en Barcelona 2020, nos da una serie de gráficos, está escrito en catalán, pero los gráficos se pueden deducir fácilmente, cómo existe la presentación clásica por infección del COVID-19, que por lo general acababa entre el día 20 y 28, ¿sí? Esta es la infección aguda. Sin embargo, existen ya otras entidades clínicas muy detalladas, como la COVID-19 persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo que la infección no llega al día 28, como la infección aguda, sino que pasan mucho más la línea de tiempo, inclusive pueden llegar a 60, 90 días o más este COVID persistente. Para otros pacientes, si bien es cierto, su curva decae más o menos alrededor del día 20, pero presentan una reagudización en cuanto a síntomas, más no de infección, de los síntomas postvirales, es decir, la fatiga crónica que denominamos hace un momento. Otros pacientes presentan esta reagudización, pero un poco más pronunciada, ¿sí? Es decir, presentan los síntomas prodrómicos de la malestar, cefalea, ¿sí? Inclusive llegan a referir un poco de alza térmica, pero en cuanto al malestar general, mialgias, artralgias y cefalea, es lo que más presentan estos pacientes. Y por último, los pacientes que presentan secuelas por un daño orgánico definitivo, donde ya tienen una lesión permanente por el COVID, donde sus síntomas son a larga edad. Fíjense acá este otro estudio en donde la COVID prolongada se encuentra a la fatiga crónica en estos pacientes que pasaban las 2 semanas después del inicio de infección del COVID, aún presentan todos estos síntomas de malestar general, mialgias y artralgias en su parte más principal. Ahora, las complicaciones por COVID-19 se relacionan estrechamente con los síntomas, ya que muchos de ellos pueden evolucionar, si bien es cierto al principio dan la apariencia de que tienen síntomas leves, pero pueden evolucionar a una complicación. Y complicaciones, como vemos acá, son varias. Iniciamos con las respiratorias, que inicia con la inflamación del alveolo. Esta inflamación del alveolo, como lo vimos en la fisiopatología, se relaciona a una disnea y una hipoxia. Estos pacientes van a presentar una frecuencia respiratoria alta, es decir, por minuto, las veces que respiran van a ser más de 20, 24, 30, ¿sí? Esto se denomina como taquimia, y estos pacientes también van a tener una desaturación. ¿Cómo se mide la saturación? Conocemos muy bien actualmente el término de un pulso oxímetro, que mide la oxigenación de la sangre, y obviamente los pacientes que tienen menor a 94, eso ya nos dice mucho de la que la inflamación y la infección es un poco más severa, y esto es un gran predictor de la severidad por esta enfermedad. Sí, tenemos asimismo que estos pacientes, como ya les mencioné, pueden requerir de oxígeno, ya sea en casa o a nivel hospitalario, de manera invasiva por medios como la intubación orotraqueal,
¿sí? Que esto por lo general se ve en las terapias intensivas, ¿sí? Y a los pacientes que tienen secuelas post-COVID, como la fibrosis pulmonar. Entonces, fíjense toda la serie de complicaciones respiratorias. Ahora, ¿existen lesiones cardíacas a raíz del COVID? Por supuesto que sí. Fíjense acá, el daño microvascular del endotelio, que lo vimos en la fisiopatología, hace que haya una menor perfusión de sangre y una mayor permeabilidad vascular. Esto se traduce a un vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Es cuando las arterias coronarias, que son las que las nutren, principalmente al corazón, van a estar menos funcionales, es decir, van a estar comprimidas por toda esta inflamación que existe, y esto está dado por el estrés oxidativo extremo a nivel celular. ¿Y qué tenemos en estos pacientes que pueden presentar a raíz de la infección? Arritmia, derrame pericárdico, inclusive un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Miocarditis, que es la inflamación del miocito, de la célula prótida del corazón, también se ha visto en nuestros pacientes. Es decir, que si un paciente le refiere dolor precordial por el COVID, que no le encuentran repercusión pulmonar, puede tranquilamente estar haciendo una complicación cardiovascular, por lo cual se le sugiere altamente que se le haga un electrocardiograma para valorar si tiene algún cambio electrocardiográfico, como la elevación del ST, que altamente nos sugiere que hay una complicación cardíaca por COVID. Las complicaciones tromboembólicas están altamente relacionadas a las enfermedades cardiovasculares preexistentes. Es decir, fíjense cómo se vincula la una con la otra. En pacientes que tienen dispositivos instalados como marcapasos o desfibriladores o no, es decir, que no solo en ellos se ven estas complicaciones tromboembólicas. Y todo esto circula alrededor de la hipercoagulabilidad, ¿sí? La hipercoagulabilidad se relaciona altamente con la lesión endotelial, que ya vimos en un inicio que ya existía, y con la trombosis, ¿sí? La trombosis, que es lo que hace en el medio, hace que haya una éstasis sanguínea, es decir, que el flujo de sanguíneo se detiene, haciendo un flujo anormal sanguíneo, aumentando la viscosidad sanguínea y haciendo un daño epitelial mayor. Ahora, ¿cuál es la repercusión más frecuente por las trombosis? La embolia pulmonar, ¿sí? Y otras complicaciones también son las cardiovasculares y los pies COVID o los COVID toes, ¿sí? Fíjense así que en este estudio, en pacientes que tenían stents cardíacos, que habían tenido un proceso de un IAM previo, se vio que tenían agregado un problema de trombosis a nivel de este stent, ¿sí? Y es que las trombosis no solo pueden ser a nivel cardíaco ni pulmonar, también puede darse un problema tromboembólico a nivel renal, a nivel de intestino, a nivel cerebral o a nivel de miembros inferiores, a las partes más distales, haciendo como vemos en la gráfica, a nuestro lado derecho, como el miembro izquierdo de este paciente está elevado en volumen, es decir, está mucho más hinchado que el otro. Vemos que su coloración es un poco rojiza, un poco púrpura, y obviamente esto conlleva a un gran dolor, ¿sí? Dado por los pacientes, que esto se denomina como la trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, fíjense toda la gama que tiene las complicaciones tromboembólicas. Ahora, las complicaciones neurológicas también son frecuentes en estos pacientes. La lesión neurológica por disfunción sistémica. ¿Qué significa esto? Que como ya sabemos que según la fisiopatología existe un medio hipoxémico, es decir, hay una falta de oxígeno persistente en estos pacientes, se da la denominada encefalopatía hipóxica isquémica. Es decir, que a las células cerebrales les va a faltar oxígeno, ¿sí? Y van a terminar en un infarto cerebral isquémico por falta de oxigenación. También se ve que estos problemas ocurren por una disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema está altamente relacionado a los receptores AC2, ¿sí? Ya que estos están altamente relacionados en el equilibrio vascular de los pacientes. Es decir, que va a ser un desequilibrio generalizado a raíz de que el virus entra en contacto con el cuerpo humano. Se tiene actualmente la hipótesis de que hay una invasión viral directa al sistema nervioso central, pero esto está un poco en estudio actualmente, no está totalmente determinado, ya que en las funciones lumbares de estos pacientes no se ve alguna alteración mayor dada por los virus, ¿sí? Como por ejemplo en otras entidades clínicas dadas por infecciones del sistema nervioso central por virus, ¿sí? Ahora, existen presentaciones clínicas por COVID, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante del nervio periférico que tiene de presentación clínica una afectación motora ascendente, es decir, que de abajo hacia arriba, de los miembros inferiores hacia arriba, el paciente va perdiendo capacidades motoras, principalmente motoras y luego sensitivas, ¿sí?
con una debilidad progresiva y con arreflexia, ¿sí? La causa principal del síndrome Guillain-Barré es autoinmune, ¿sí? Y es de carácter agudo, ¿sí? Por eso es que se relaciona al COVID-19. Por lo general, esta suele debutar con una infección viral. También se ha visto infecciones que debutan por infecciones bacterianas, como por el Campylobacter, pero en infecciones virales ya ha ocurrido esto antes, como por ejemplo cuando tuvimos al virus Zika. Tenemos asimismo a los pacientes que, como vemos acá esta tomografía, una tomografía que nos dice claramente que el paciente ha tenido una connotación isquémica, si vemos del lado derecho sería en tomografía, como a nivel del encéfalo se ha perdido toda el compromiso, ¿no?, de oxigenación en esta parte del encéfalo, haciendo que este paciente, que si bien es cierto entró por un problema respiratorio, tranquilamente puede hacer estos problemas isquémicos cerebrales mayores, ¿sí? Vemos asimismo las complicaciones dermatológicas, los famosos pies COVID, que tienen una baja frecuencia en realidad y son más frecuentes en pacientes jóvenes. Son de difícil diagnóstico, ya que existe hasta el momento cierto desconocimiento de esta entidad clínica, ¿sí? Por lo que se dan diagnósticos a veces erróneos de varicela, de dermatitis, impétigo o algunas otras cosas, y por lo general tienen una buena evolución, ¿sí? Se trata de corticoides tópicos. Fíjense acá una imagen clásica del Tobic Code, que vemos cómo está un poco rojizo la parte más distal de los pies, ¿sí? Y esto no es ninguna dermatitis ni nada, sino que es la afección distal de los dedos por el COVID, ¿sí? Existe la entidad más frecuente dermatológica por COVID, que es el exantema morbilliforme, ¿sí? Esta asimismo afecta a pacientes un poco más jóvenes y connota que el paciente tiene o tendrá síntomas respiratorios, pero menores. Suelen ser de buen pronóstico y también se tratan con corticoides y con antihistamínicos. Fíjense más o menos, esta es la característica clásica de un exantema morbilliforme que involucra a la relación entre máculas y pápulas, ¿sí? Lesiones clásicas de la piel por estos rayos. Existen otras presentaciones menos frecuentes en piel, por supuesto, como la presentación livedoide de la piel, la urticaria y las lesiones variciliformes, ¿sí? Vemos acá un patrón marmoleado para describir lo de la piel, que también se lo vincula altamente a las vasculitis, ¿sí? Este patrón marmoleado, como denominamos acá, bien podría estar dado por la infección de COVID. Vemos por último así que existen gran relación en descompensaciones de la diabetes mellitus y también alteraciones renales en estos pacientes. Sabemos muy bien que el sobrepeso y la obesidad son la pandemia de la que casi nadie habla, y hay una gran cantidad de incidencia y prevalencia de esta enfermedad en nuestro país y en el mundo, por lo que la descompensación de esta enfermedad suele ser frecuente en las entidades hospitalarias del país y del mundo, ¿no? Ahora, esta descompensación puede ser una hipoglicemia, denominando hipoglicemia como la toma de muestra de sangre periférica, que se entiende que está menos a 60 miligramos sobre decilitro. Esa sería en teoría la menos grave, ¿sí? Aunque si es por hipoglicemia grave y severa, también el paciente inclusive puede fallecer. Pero tenemos otras un poco más graves, de un manejo más detallado, más delicado, como la cetoacidosis diabética, una complicación muy alarmante de la diabetes, que involucra a que el paciente tenga un aliento cetónico, dolor abdominal, vómitos, deshidratación, una respiración un poco alterada que se denomina como de Kuhn-Maul, muy profunda y muy seguida, y con una glicemia mayor a 500 miligramos sobre decilitros. Otra de las entidades que complican a la diabetes mellitus es el estado hiperglicémico hiperosmolar. Este es similar al anterior, pero también se diferencian bastante. Inclusive estos tienen mayor deshidratación que la cetoacidosis, inclusive pueden incurrir con hipotensión, taquicardia, confusión, coma y una glicemia mayor a 500, de 600 o 800 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Perdón. Y la falla renal se desarrolla ya que existe, como les decía antes, una falla microvascular del endotelio con un medio generalizado hipoxémico y la tormenta de citoquinas que va a hacer que el medio proinflamatorio afecte a nuestros riñones. ¿Cómo lo van a afectar? Por lo general con microtrombos, ¿sí? Haciendo que la sangre sea también más viscosa. Estos pacientes van a tener la creatinina, principalmente, que se denomina así a la medida en cómo podemos valorar la función renal en los hospitales, bastante elevada, ¿sí? Inclusive se ha visto pacientes que han sido automedicados o mal medicados
con antibióticos que son nefrotóxicos, ¿sí? Como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que tuve yo en mi consulta, un paciente que había estado administrándose amicacina, 500 miligramos todos los días por un mes. Pues fíjense, este paciente tuvo una afectación renal increíble. Ahora, otra complicación de la que casi no se habla, y me parece a mí que es muy importante denominar esta charla, es el síndrome de fatiga crónica en los médicos, ¿sí? O el burnout, que se denomina en inglés. ¿Qué sucede? Que como sabemos, existe una poca cantidad de médicos para la gran cantidad poblacional de pacientes que acuden a todas las entidades hospitalarias. A estos pacientes, perdón, a estos médicos se les pide o se les exige que estén en más control o en mayor actividad hospitalaria, haciendo que tengan mayor cantidad de fatiga crónica. Pacientes médicos que están totalmente desgastados, ya que llevamos desde diciembre de 2019 hasta la actualidad con una cantidad increíble de pacientes que va en aumento, ¿sí? Entonces, fíjense que estos médicos no solo que tienen fatiga crónica, sino que este estudio Medscape nos dice que inclusive tienen tendencia a la depresión o de ideas autolíticas. Fíjense que en este estudio se denomina que las mujeres versus los hombres son las que han sido más afectadas, con un 48%. En la encuesta que les hicieron a estos médicos, se les pregunta qué es lo que más les afecta, y las tres causas primordiales, el número uno es la cantidad excesiva de tareas burocráticas, es decir, el gran papeleo que todo aquel que es médico o ha trabajado en este contexto de entidades públicas, sabemos que es un papeleo increíble por cada paciente que se maneja. Ahora imagínense, en gran volumen, las tareas burocráticas aumentan al triple. La segunda causa fue pasar demasiadas horas en el trabajo, es decir, las guardias que son de 24 horas, a veces se sienten de 26, 25, por la falta de cantidad de médicos. Inclusive hoy por hoy se recomienda que los turnos sean de 12 horas, no de 24 como eran antes. Sin embargo, por la falta de médicos, esto no se emplea en su totalidad, esta medida de las 12 horas. Y por último, la falta de respeto entre los administrativos y los trabajadores. ¿A qué se refieren a esto? A que, por ejemplo, tenemos médicos que se les ha suspendido su derecho a las vacaciones solo por el contexto de que hay falta de personal, ¿sí? Entonces estos médicos no tienen un desfogue a toda esta fatiga que tienen a raíz de su trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuán severo fue la fatiga de estos médicos? Fíjense que el gran porcentaje dijo que tenía un gran impacto o severo en su vida, ¿sí? En cuanto al tema de la fatiga crónica. La depresión, ¿cuánto afectó a su relación con los pacientes? Fíjense, muy alarmante. Del 15 al 16% dijeron que cometen errores que antes no cometían, es decir, que estaban un poco menos concentrados o más exasperados. Segundo lugar, dice, me expreso con frustración frente a los pacientes, cosa que obviamente va a alterar la calidad de la atención, ¿sí? En tercer lugar, los médicos dicen, estoy menos motivado a ser más cauteloso con los procedimientos o con el trato al paciente. Y por último nos dicen que son fácilmente exagerados en el momento de la atención. Entonces fíjense cómo el mismo síndrome de fatiga afecta en la atención y calidad a los pacientes. Y por último, en esta encuesta se les preguntó a los médicos si su lugar de trabajo les ofrecía algún programa para reducir estos niveles de estrés y de fatiga crónica, y el gran porcentaje dijo que no. Y esto obviamente se relaciona con la realidad en el Ecuador. En cuanto a los exámenes de laboratorio, sabemos que es una gama muy amplia de exámenes de laboratorio en el cual se puede usar en estos pacientes. No todo es para todos los pacientes. La valoración clínica es lo que debe de primar frente a la batería de medidas de laboratorio. Sin embargo, el gol estándar para diagnosticar la infección por el SARS-CoV-2 es el hisopado nasofaringeo de la PCR-RT, ¿sí? Este es el gol estándar hasta la actualidad. Ahora, enzimas cardíacas, como les mencioné antes, en los pacientes que refieren dolor precordial, ¿sí? Esto ya más o menos puede a los médicos irlos orientando a que este paciente podría tener una complicación así. Los reactantes de fase aguda son los que más se podrían estar denominando como de base, ya que por lo general se piden a estos pacientes para determinar si tienen una respuesta inmunitaria inflamatoria mayor a otros pacientes. Y la gasometría en los pacientes que tienen afectación pulmonar, para determinar la relación de los gases arteriales y así valorar la hipoxia,
que tienen estos pacientes, ¿no? Ahora, predictores de gravedad en cuanto a las medidas de laboratorio, existen varios. Se ha visto que los pacientes con mayor eosinopenia, es decir, un nivel menor de eosinófilos, y la linfopenia, es decir, un valor menor de los linfocitos, se ha visto relacionado a mayor gravedad en estos pacientes por COVID. Inclusive los pacientes que tienen una linfopenia marcada, menor a 1000, se dice que tienen menor cantidad o menor vínculo a una inmunidad persistente de la IgG. Es decir, se ha visto pacientes que han tenido una linfopenia marcada, que a la final de la infección aguda tienen niveles de IgG bajos, ¿sí? Cuando en los pacientes que tenían una mayor cantidad de linfocitos, es decir, una linfopenia no tan marcada, tuvieron una menor gravedad y en casi la mayoría sí tuvieron una inmunidad final después de la infección por el SARS-CoV-2. Asimismo, la lucha que existe a veces en los medios entre la PCR-RT y el hisopado de antígenos. Se sabe que el hisopado de antígenos es menos costoso. Si bien es cierto, ¿qué nos dice este estudio de Medscape? Que en los tests de antígenos encuentran infecciones por SARS-CoV-2 hasta en un 72%, fíjense, de los pacientes sintomáticos, mientras que en los pacientes asintomáticos se les encuentra solo un 58%, ¿sí? Entonces fíjense el gap, el espacio que dejan de los pacientes sin diagnosticar. Es por eso que ninguna entidad mundial de salud, ni la OMS, ni ninguna otra como la CDC, ninguna recomienda como gold estándar al test de antígenos, sino a la PCR-RT, ¿sí? Ahora, ¿cuándo hacemos la PCR-RT? ¿Sí? El examen gold estándar. Fíjense en esta gráfica muy explicativa de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, nos da la diferenciación en cuanto a la evolución por tiempo. Fíjense acá, tenemos el paciente que ha sido recientemente contagiado y ya se quiere hacer al segundo día o al tercer día el hisopado. Tranquilamente acá le puede salir un hisopado negativo, un falso negativo, habiendo estado infectado, ¿sí? Por lo que se recomienda que el hisopado se haga más o menos alrededor del día 5 o 6, ¿sí? Para tener un resultado real, un resultado que no vaya a ser falso. Entre el día 5 y el día 13 o 14 es donde más se va a desarrollar toda la sintomática de los pacientes, ¿sí? Siendo obviamente acá que si se hace una PCR el día 7 o el día 10, obviamente le va a salir negativo, ¿no? Hablamos de la PCR-RT. Y por último, ¿cuándo podemos hacer un examen de anticuerpos, ¿sí? En nuestros pacientes? Fíjense, recién en el día 15 o 16 en adelante, se podría considerar que el paciente se haga una valoración por laboratorio de los anticuerpos. Entonces, fíjense cómo en ningún momento hablan de pruebas de anticuerpos como diagnósticos o al inicio de la infección. Esto está totalmente desaconsejado porque es un falso negativo rotundo, ¿sí? Ahora, fíjense el tema del periodo de ventana que existe entre el día 0 y el día 7. ¿Qué significa eso? Que el paciente estando infectado puede salirle tranquilamente en las famosas pruebas rápidas de IgG y IgM, estando negativas ambas, puede que tenga, como en este caso no está la flecha roja, siendo negativas ambas en un periodo inicial, la PCR-RT está positiva, ¿sí? Es decir, que el paciente puede ser mal informado después de un contagio reciente con que no tiene infección, pero si le hacemos el examen ideal, el paciente va a salir con un diagnóstico positivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia en por qué no hacer pruebas rápidas ni de laboratorio en sangre del anticuerpo al inicio de la infección. El tema de las imágenes es muy importante. Sabemos que la radiografía es el más asequible en nuestro medio por el bajo costo. Inclusive los centros de salud públicos tienen a veces más probabilidades de que tengan una radiografía en su centro. También existe la ecografía pleural, que es pulmonar, que actualmente se está usando mucho más, ya que tiene así mismo bajo costo y tiene una sensibilidad alta que llega aproximadamente al 80%. Esta inclusive es superior a la radiografía de tórax en cuanto a sensibilidad, pero esto es operador dependiente, es decir, que no todos lo hacen, sino todos podrían interpretar este examen, ¿no? Tenemos así que la tomografía axial computarizada es el examen por imagen ideal, gold estándar, es la más sensible y es la más específica para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2.
Tenemos otras dos que se la dejan para pacientes con complicaciones, como es el AngioTac, para los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar, y la ecografía con registro Doppler para los pacientes que tienen sospecha de trombosis venosa profunda. Ahora fíjense acá en esta diapositiva, vemos una radiografía que aparenta ser normal, pero fíjense que dice que el 50% de los pacientes infectados por el coronavirus, el 50% de ellos puede que tengan una radiografía normal, ¿sí? Lo cual no excluye el diagnóstico de la infección. Es decir, que si el paciente tiene una clínica florida, con malestar, fiebre, quizás disnea, y tiene una radiografía que aparenta ser normal, no hay que basarse en esta radiografía, sino hay que pedir las pruebas ideales para descartar a un compromiso pulmonar mayor, ¿sí? Y fíjense el tipo de lesiones que algunos pacientes sí que presentan en las radiografías, como las opacidades alveolares periféricas, el patrón alveolar intersticial y ciertas condensaciones, ¿no? Estos son los casos con una infección mayor. Ahora, en cuanto a la tomografía de tórax, nosotros la valoramos por ciertas fases, ¿sí? Por ciertos patrones tomográficos para valorar en tiempo en qué fase de la infección está el paciente. Tenemos así que la fase 1 se ve un patrón en vidrio esmerilado o deslustrado, también se denomina, que es un patrón específico de la infección primaria. En la fase 2 tenemos un patrón en empedrado, ¿sí? En la fase 3 un patrón consolidativo mixto y en la fase 4 un patrón de absorción o enfermedad residual. Teniendo las dos primeras como una fase temprana y a las dos últimas como una fase tardía. Recordando que la tomografía de tórax tiene una alta sensibilidad hasta un 98%, y fíjense cómo este virus tiende a tener por favoritismo a las partes más basales e inferiores de los pulmones. En esta imagen de tomografía, teniendo acá en la parte inferior a lo que serían las vértebras, en todo esto sería el mediastino, el corazón, y estos serían los dos pulmones. Fíjense que lo que está hacia arriba del cursor sería superior y lo que está abajo del cursor inferior. Fíjense cómo tiene predilección por las partes más inferiores. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí hay una afección superior, pero la gran mayoría es hacia las partes inferiores y posteriores de los campos pulmonares. Asimismo, vemos en esta gráfica que la gran mayoría de estos pacientes presentan un compromiso bilateral, es decir, ambos campos pulmonares en un 90%, y la gran mayoría de sí mismo presenta hasta un 93% de una afectación en vidrio esmerilado, que es el patrón que acabamos de mencionar. Fíjense nuevamente en esta tomografía, patrones más posteriores e inferiores de los campos pulmonares, y fíjense que en esta radiografía del mismo paciente, en el 25 de marzo, aparenta no tener tal compromiso, pero en el mismo paciente con la tomografía, fíjense cómo ya el panorama cambia, ¿no? Entonces, la especificidad es mucho mayor en la tomografía. Segundo caso, otros pacientes que tienen ya otros patrones, como las bronquiectasias, un patrón en mosaico o mixto. Fíjense cómo aquí ya el patrón en vidrio esmerilado no es tan claro, sino que ya está mezclado con otros patrones pulmonares, como es el empedrado. Inclusive se podría denominar como una fase consolidativa. Ahora fíjense en este caso, en un paciente que ha tenido una muy mala evolución, por una infección grave, severa y crítica, del día 5, como aparentemente en la tomografía no había mayor compromiso, al día 15 la afectación basal, como les decía, ya mayor, y al día 20 cómo va subiendo hacia todos los campos pulmonares superiores, tomando toda la función completa del alveolo y del parénquima pulmonar. ¿Sí? Asimismo tenemos acá el tema de la ecografía pleural, en donde valoraremos el tema de la indemnidad de la pleura y cómo las líneas A y las líneas B, que son las que se estudian en estos pacientes, podrían decirnos que un paciente está más o menos grave. El tema de los scores o las tablas son muy útiles, las recomiendo igual a todos los colegas médicos que nos acompañan en esta noche. Si bien es cierto, el CURB 65 es un score que nosotros lo hemos manejado ya desde hace un tiempo atrás para las neumonías bacterianas, se está usando con mayor frecuencia en la actualidad para tener un pronóstico actual de la infección por SARS-CoV-2 y la COVID-19. Fíjense que qué es lo que significa CURB 65, la C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria, la S de la presión sistólica y la presión diastólica, y la A de edad, de mayores de 65 años, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser el tema del CURB 65, con un score del 0 a más de 3, siendo el 0 a 1 con una mortalidad de 1.5, el 2 del 9.2,
y mayor a 3 con un 22%. ¿Sí? Fíjense en este estudio hecho aquí en nuestro país, cómo usaron el CURB-65 entre los pacientes que tuvieron 0 a 1 o mayores a 2. En estos tres casos, para no determinar cada uno de ellos, fíjense el ingreso a terapia intensiva en los que tuvieron de 0 a 1 fue un 41%, versus el CURB-65 mayor a 2 de un 53%. Un síndrome de estrés respiratorio agudo, es decir, una insuficiencia respiratoria severa, aguda, de un 49.8% de los pacientes con un CURB-65 de 0 a 1 versus un 68,9% de los pacientes que tuvieron este problema de estrés respiratorio. ¿Sí? Y por último, la muerte en los pacientes de 0 a 1 con CURB-65 del 17% versus el CURB-65 mayor a 2 que fue de un 57%, mucho mayor. Entonces, fíjense cómo nos es de utilidad para sacar ciertas conclusiones en nuestros pacientes. Como conclusión, se dice que el CURB-65 mayor a 2 es una adecuada capacidad discriminatoria para predecir la mortalidad en estos pacientes a 30 días por la infección por COVID. ¿Sí? Ahora, es una escala sencilla, ya que recordemos que sus variables son de fácil obtención para todos nuestros médicos y es de gran utilidad para saber cuán grave podría ser un paciente. Ahora, realmente nos dice acá que no sirve para decir un ingreso hospitalario, ¿sí? Sino más bien es para predecir el tipo de mortalidad en estos pacientes. Existe otro score denominado como CALL, C-A-L-L. En cuanto a la C, son la persistencia o la presentación de comorbilidades, es decir, paciente obeso, hipertenso, diabético. La A es de edad, o age, los linfocitos, y la LDH, que son factores de laboratorio. Ahora, ¿cómo se interpreta este score CALL? Los pacientes que tuvieron mayor a 6 tuvieron un 50.7% de un riesgo de desarrollo severo por COVID-19. Y los que tuvieron menor a 6 tuvieron un 1.5% de desarrollo de una severidad por COVID. Fíjense que igual es de mucha ayuda para predecir el tema de la severidad en estos pacientes. ¿Sí? Ahora, entonces, como resumen, sabemos ahora cómo el diagnóstico de esta enfermedad no es tan fácil. ¿Sí? Sabemos que la clínica tiene que prevalecer frente a cualquier otro examen de laboratorio o de imagen. Sabemos que la historia clínica es fundamental para determinar si existen o no comorbilidades, si el paciente ha estado fumando, si es fumador, si es alcohólico, si es diabético, etc., ¿no? Los exámenes de laboratorio, los reactantes de fase aguda, los otros términos de laboratorio que ya hemos mencionado, los exámenes de gabinete, la ecografía pleural, la radiografía, la tomografía y los scores. ¿Sí? Entonces, en todo este contexto es que nos lleva a nosotros los médicos a hacer un diagnóstico y también un pronóstico de estos pacientes con estas infecciones. Tratamiento, existe en la actualidad. Vemos que el tratamiento a inicio del año 2020, fíjense que nos decían de manera oficial que se use lopinavir, ritonavir, interferón beta, remdesivir, hidroxicloroquina y tocilizumab. Fíjense que estas eran las guías iniciales de tratamiento por COVID-19 y sabemos a la actualidad que muchos de estos han sido totalmente descatalogados, descontinuados de las guías oficiales de tratamiento. A la actualidad, al día de hoy, 25 de abril de 2021, no existe un tratamiento específico ni definitivo para la infección por SARS-CoV-2 o enfermedad por COVID-19. Tenemos acá, les traemos las guías de tratamiento que nos da el Instituto de Higiene de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual divide en 5 etapas a estos pacientes. Número 1, a los pacientes no hospitalizados con una infección leve a moderada por COVID-19. Fíjense, ¿qué es lo que recomiendan ellos? No tienen datos suficientes como para recomendar o negar la administración de algún fármaco. Pero lo que sí desaconsejan totalmente es el uso de dexametasona o corticoides en estos pacientes. Es decir, fíjense, pacientes con una infección leve a moderada, no se aconseja para nada el uso de corticoides. ¿Sí? En pacientes hospitalizados, pero que no requieren de oxígeno, fíjense nuevamente, el panel recomienda que no se use la dexametasona en estos pacientes, ni ningún otro corticoide. Y nos dicen que tampoco tienen datos suficientes como para recomendar o negar el uso de remdesivir, ¿sí? Que sería uno de los fármacos que se usa. Vamos al tercer escenario, pacientes hospitalizados que requieren de oxígeno.
Fíjense cómo acá nos dice que el uso de los siguientes está con luz verde, es decir, está adecuado, ya sea el remdesivir, la dexametasona con remdesivir o la dexametasona sola. Fíjense acá cómo ya nos dice que el uso de corticoides en estos pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, somos muy claros y enfáticos en decir esto, son en los que se aconseja el uso de la dexametasona, ¿sí? Ahora, en los pacientes hospitalizados que requieren de oxígeno, pero de alto flujo, es decir, que requieren de algunos dispositivos específicos para que el flujo de oxígeno sea mayor, nuevamente recomiendan como nivel A1, es decir, la recomendación más fuerte, a la dexametasona y en menor proporción a dexametasona unido al remdesivir, ¿sí? Es decir, prevalece el uso solo de la dexametasona. Y por último, los pacientes más críticos, hospitalizados que requieren de un respirador o una intubación orotraqueal, pacientes con estas características se recomienda única y exclusivamente la administración de la dexametasona. Entonces, fíjense cómo la dexametasona es la única que se recomienda a nivel global. Ahora, ¿qué nos dice este libro guía, que lo vimos al inicio como las fuentes de información que hemos tenido para esta charla? Tenemos un algoritmo muy interesante que nos dice que los pacientes, según su cuadro clínico, sus laboratorios, sus rayos X, que han tenido una prueba PCR-RT, o en segundo lugar de recomendación, una prueba de antígeno, vayan a ser diagnosticados. Si se diagnostica con infección por COVID-19 leve, estos pacientes van a tener únicamente un tratamiento sintomático, versus los pacientes con una COVID moderada, COVID-19 moderada, y esto lo valoraremos obviamente por la clínica, por los laboratorios, por los rayos X, tomografía, todo lo que hemos descrito. Estos pacientes, si tienen un factor de riesgo, van a recibir dexametasona o los derivados o biosimilares como metilprednisolona con o sin colchicina, ¿sí? Que es otro medicamento distinto a los corticoides. Y los pacientes con infección moderada que no tienen factores de riesgo, si está clínicamente estable, va a recibir únicamente nuevamente el tratamiento sintomático. Versus que los pacientes con COVID, infección por COVID-19 moderada, van a tener la PCR elevada, la ferritina, el dímero D elevado. Estos pacientes sabemos que muy seguramente van a desarrollar una infección severa o crítica. Fíjense que en estos pacientes nuevamente la recomendación A1 es dexametasona o sus biosimilares como la metilprednisolona o la colchicina. Y en segundo lugar, en segunda línea, dejan al tan concurrido y controversial tocilizumab y otros biosimilares, otros fármacos anticuerpos monoclonales, ¿sí? En la tercera línea, ¿sí? Entonces fíjense cuáles son las recomendaciones actuales. Ahora, así como cambió del 2020 al 2021, esto tranquilamente del 2021 al 2022 en el futuro puede cambiar. ¿Qué nos dice el texto guía que les estoy mencionando acá con respecto a la respuesta inflamatoria aguda? Fíjense, hasta el momento solamente los glucocorticoides han demostrado un efecto beneficioso en situaciones graves o en varios ensayos clínicos controlados. Y la utilidad del tocilizumab en la infección por COVID-19 está siendo controvertida. ¿Por qué controvertida? Ya que su uso en la mayoría de los estudios retrospectivos se ha asociado con una mejoría de la supervivencia, pero en los resultados de diferentes ensayos clínicos en curso no parecen ser favorables, ¿sí? Con relación a la profilaxis tromboembólica, los pacientes hospitalizados que requieren esta medicación, lo que se recomienda no es la aspirina, no es ningún otro medicamento que no sea la heparina de bajo peso molecular, es la de elección en estos pacientes, y más o menos uno puede predecir que el paciente va a requerir o no esta medicación si es que tiene un antecedente de hemofilia, un antecedente mayor. Por ejemplo, también en laboratorio se ve que estos pacientes tienen un dímero D muy alto, de 3.000, 5.000. ¿Sí? Estos pacientes que tienen una comorbilidad de importancia, podemos administrarles esta medicación, pero no es a todos, ¿sí? No es a todos los pacientes. Tenemos asimismo que la neumonía organizativa o ya la secuela por fibrosis pulmonar, lo que se recomienda hasta la actualidad es el corticoide, la prednisona, ¿sí? En estos pacientes no se va a recibir ningún otro fármaco que no sea los corticoides para poder disminuir un poco la sintomatología que presenta. Ahora, en casos refractarios, ¿qué significa refractarios? Pacientes que a todo lo anterior no han respondido adecuadamente,
se recomiendan otro tipo de fármacos, como por ejemplo tenemos acá en gran escala a los anticuerpos monoclonales. ¿Para qué son los anticuerpos monoclonales? Son proteínas utilizadas por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar un antígeno específico, en concreto. ¿Sí? Ahora, iniciamos con los bloqueadores de la interleucina 6, que el más famoso de ellos es el tocilizumab, pero tenemos otros dos, como es el ciltuximab y el sarilumab, ¿sí? Que inhiben a la interleucina 6. Tenemos asimismo otros como los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, o TNF, el infliximab, a los inhibidores del llanoquinasa o JAK, y a los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, o la BTK. ¿Sí? Entonces, todos estos fármacos se usan recién en los casos refractarios y no de primera línea. ¿Sí? Ahora vamos con los estudios que se han hecho, que son varios, que son muy interesantes, que tienen respaldo científico a la actualidad. Y empezamos con el aislamiento social y la cuarentena. Fíjense acá cómo el tema de la curva de contagios en un inicio es mucho mayor y sobrepasa la línea punteada, que sería el límite de capacidad hospitalaria para cada país o para cada ciudad. Sin las medidas de bioseguridad o aislamiento, los casos sobrepasan la capacidad hospitalaria, mientras que con las medidas de protección, de bioseguridad y de aislamiento o de cuarentena, estos casos pueden ser muy bien manejados sin sobrepasar el límite superior de la capacidad hospitalaria de nuestro medio. Entonces, acá vemos en un solo gráfico cómo el tema del aislamiento y la cuarentena disminuye con distanciamiento social y prevención el tema del sobrepaso de la capacidad hospitalaria. Segundo estudio que vamos a tener a acotación es el estudio Recovery de la Universidad de Oxford, el cual fue el que nos dio el punto de que la dexametasona reduce la mortalidad en hasta un tercio de los pacientes hospitalizados con presentaciones severas por COVID-19. Fíjense, la dexametasona reduce la mortalidad en estos pacientes y en los hospitalizados, recalco, pero no se halló beneficio en pacientes que no requirieron soporte respiratorio. Una vez más, este estudio concuerda con la HIN de Estados Unidos, de que en los que no tienen necesidad de soporte de oxígeno, no tienen un beneficio. ¿Sí? Es decir, no es para todos los pacientes, sino es el paciente específico que requiere de oxígeno o de intubación. La pronación, otro estudio que también ha sido valorado, la pronación, dígase al paciente que en terapia intensiva está, como lo vemos acá, como se dice de manera general, boca abajo. ¿Sí? Esta pronación se debe considerar que hasta por 16 horas en los pacientes que estuvieron intubados, que permanecieron en esta posición, tuvieron una mejoría significativa de la hipoxia refractaria. Es decir, pacientes que estando intubados, estando medicados, aún tenían niveles bajos de oxigenación, poniéndolos en esta posición, colocándolos así, por alrededor de 16 horas, dice este estudio, mejoró el tema de la oxigenación e inclusive redujo la mortalidad. Fíjense en este caso específico, en la figura número 1, como un paciente que se denomina acá como post-intubación, previo a la colocación en pronación, es decir, antes de colocarlo así, fíjense cómo vemos una gran afectación del parénquima pulmonar, y entiéndase para términos de radiografía, que todo lo radiolúcido se ve negro, es decir, el aire normalmente debería verse negro en una radiografía, y todo lo blanco se dice que es más consolidativo. Por ejemplo, las vértebras siempre se ven de color blanco, ¿no? Porque tienen una mayor densidad. Entonces, fíjense cómo la densidad de estos pulmones está afectada. Se ve gran compromiso del parénquima bilateral, y al mismo paciente, 48 horas post intubación, fíjense cómo ya el patrón de color negro, como para que se entienda, el tema de la radiolucidez mejoró significativamente. ¿Okay? Actualmente también esta pronación ya está en las guías americanas y europeas para el manejo de los pacientes de manera hospitalaria, que se recomienda de manera general. Sin embargo, tener en cuenta que en este estudio que nos da Medscape, en una serie de casos recientes, en estos pacientes en pronación sostenida, que no tuvieron la variación de estar
teniendo una movilidad activa, ya sea por kinesioterapia o por los cuidadores de estos pacientes, tuvieron mayores lesiones a futuro por el tema de estar en contacto directo con sus camas de los nervios cubital, radial, ciático, el plexo braquial, nervio mediano. Es decir, que hay que tener esto en consideración para evitar, en lo posible, la lesión de estos nervios periféricos de los pacientes que se los coloca en posición de prono. Otro estudio muy interesante es el col-corona, ¿sí? Relacionado a la colchicina. Fíjense acá en el medio de clinicaltrials.gov, que pertenece a la NIH, el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos de Norteamérica, concluye que entre los pacientes no hospitalizados, fíjense, con COVID-19, la colchicina redujo de manera importante el índice de mortalidad en estos pacientes, ¿sí? En los no hospitalizados. Fíjense entonces que esto es un resultado muy favorable para los pacientes que están en un ámbito extrahospitalario. El tercer estudio que vamos a relatar en esta noche, el más reciente de todos, el NT300, que está relacionado a la nitaxonida. Nitaxosanida. Esto es un antiparasitario que se lo van a ir usando desde hace mucho tiempo atrás. Sí, y fíjense que esto es el 14 de abril de 2021, hace pocos días en realidad, del laboratorio Romark. ¿Qué nos dice? Que en el análisis del criterio de valoración en estos pacientes redujo hasta un 85% en la progresión a una enfermedad grave, ¿sí? Y en el subgrupo de los pacientes que se denominaron como alto riesgo de enfermedad según los criterios de la CDC, un 5.6% de estos pacientes de alto riesgo de los sujetos tratados con placebo experimentaron una enfermedad grave, versus un 0.9% de los sujetos tratados con la nitaxosanida. ¿Sí? Entonces, fíjense la gran diferencia, el gran resultado que han tenido este estudio NT300 en los pacientes para evitar su compromiso pulmonar y un progreso de una enfermedad grave. Ahora, vamos a lo que no sirve, ¿sí? En primer lugar, tenemos a lo que se usó de manera desmedida, y me parece que en menor proporción en la actualidad, a la hidroxicloroquina, ¿sí? Fíjense cómo este estudio de The Lancet en el mes de mayo de 2020 ya nos decía, como interpretación, que no se pudo confirmar un beneficio de la hidroxicloroquina, ya sea sola o acompañada de un macrólido. Entiéndase por macrólido a la acitromicina, que es un antibiótico, ¿sí? En estos resultados, estos pacientes no se vio ningún beneficio. Ahora, ¿por qué no se vio ningún beneficio? Más bien, como dice acá al último de la conclusión, en estos pacientes se vio una mayor frecuencia de arritmias ventriculares cuando se usaron ya sea la hidroxicloroquina sola o combinada con la acitromicina. Y esto sucede porque cada uno de estos dos fármacos prolonga un intervalo denominado como QT a nivel electrocardiográfico, que deviene en una famosa taquicardia ventricular denominada como torsada de puntas, en los que estos pacientes tienen que ser de manera urgente e inmediata desfibrilados para poder salvarles la vida. Inclusive algunos de ellos incurrieron en la muerte, ya que esto fue de manera muy súbita y severa. Fíjense en los pacientes observacionales con hidroxicloroquina hospitalizados, ¿cuáles fueron las conclusiones? Que tampoco se observó mejoría en estos pacientes. Y tampoco se observó una mejoría en cuanto al rate de las muertes de estos pacientes. Fíjense entonces, no hay mejoría hasta ahora en ninguno de los dos campos que se han estudiado. Y por último, hidroxicloroquina relacionado a la prevención, es decir, sobre todo en médicos y enfermeras que estuvieron expuestos, es decir, post-exposición a los pacientes por COVID-19. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que después de una exposición de alto riesgo o moderado, la hidroxicloroquina no previno una enfermedad compatible con COVID-19 o una infección confirmada, cuando se dio como profilaxis posterior a la infección. Es decir, en todos los estudios la hidroxicloroquina no tenía ningún beneficio. Continuamos con el dióxido de cloro, que la OPS y la OMS son muy enfáticos en decir que ni ingerirlos ni aplicárselos de manera tópica previene o trata el tema de la COVID-19. Esto se usa, si bien es cierto, para temas de superficie, los pisos, etcétera, pero jamás se va a usar a nivel oral, ¿sí? ni para untarlo, ¿no? Entonces,
se ha visto mucho por redes, por WhatsApp, que se dice que esto es bueno, que se lo den a los pacientes graves, pero fíjense que en realidad esto es un veneno. La famosa ivermectina, muy controvertida en la actualidad, ¿qué nos dice la FDA y la OMS? ¿Existe alguna autorización de uso urgente de ivermectina? La respuesta es no. Si bien es cierto, la FDA ha creado un programa especial de urgencia para posibles terapias, la ivermectina no forma parte de este programa. ¿Qué nos dice el Journal Americano de la Sociedad de Medicina? Que la ivermectina a 5 días no tuvo ningún efecto versus el placebo en pacientes con infección por COVID-19. ¿Qué nos dicen los medios locales? La Sociedad de Infectología de Guayas desaconseja totalmente el uso de la ivermectina en el tratamiento contra el COVID-19. ¿Y qué nos dice un reconocido infectólogo del medio en nuestra ciudad de Guayaquil? Que aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y en animales, no está aprobada para la prevención o tratamiento por COVID-19. Entonces, fíjense cómo por ningún lado se le da algún tipo de veracidad a la ivermectina en contexto de COVID-19. Otro fármaco que se ha usado a la actualidad ya se lo desaconseja, un fármaco que se usa en pacientes con VIH, el lopinavir, ritonavir, en su asociación como Caletra, que realmente es así como se lo consigue, que dicen los estudios que a la actualidad se desaconseja usar el lopinavir y el ritonavir en algún contexto relacionado al COVID-19, ya que en los ensayos clínicos no ha tenido ningún beneficio. El plasma convaleciente. Miren este estudio en pacientes que donaron su plasma habiendo estado expuestos anteriormente al COVID-19. Estos pacientes en estado de convalecencia donaron su plasma a pacientes que en la actualidad se encontraban infectados con una neumonía por COVID-19 severa. ¿Qué dicen las conclusiones? Que no hubo diferencias significativas a nivel clínico de estos pacientes, ni una mejoría en la mortalidad entre los pacientes en los que se le administró este plasma convaleciente y en los que recibieron placebo. ¿Sí? Entonces, por ahí fíjense que totalmente desaconsejado. Ahora, ¿qué dice este estudio en relación a los anticuerpos de los plasmas convalecientes en el riesgo de mortalidad por COVID-19? Fíjense en las conclusiones, nos dice que los plasmas que tuvieron mayor cantidad de anticuerpos para SARS-CoV-2 en cuanto a su IgG, fueron los que tuvieron algún tipo de respuesta en disminuir el riesgo de muerte en estos pacientes. ¿Sabes qué significa esto? Que no todos los pacientes convalecientes van a tener un plasma que va a ser beneficioso para algún otro paciente al que se le esté donando. ¿Sí? Recordemos que ciertos pacientes presentan una linfopenia severa al inicio de su infección y no van a desarrollar ningún tipo de inmunidad frente a los otros pacientes que su linfopenia no fue tan severa. Y estos de aquí probablemente sí tengan un plasma que pueda ser de utilidad para estos pacientes. Sin embargo, previo a administrárselos, el análisis de los anticuerpos del plasma tiene que ser sí o sí. Ahora, resultados controversiales. A la actualidad no hay nada más controversial que el tocilizumab o el famoso Actemra, ¿sí? Ya que en nuestro país hemos visto que se ha visto este fármaco involucrado en un tema de sobrepeso, en una demanda altísima de este fármaco, inclusive se sabe que se ha llegado a pedir en el mercado negro por hasta $1.200 o más, cuando en realidad cuesta 200, 300 dólares alrededor de eso, ¿sí? Entonces fíjense que su controversia es mayor versus los otros fármacos y esto ocurre hasta la actualidad. Ahora, ¿qué nos dice Roche, que es el dueño del estudio Covacta y es el que distribuye el tocilizumab? Nos dice claramente que el estudio del ensayo Covacta no ha alcanzado su objetivo primario de mejoría en el estado clínico de los pacientes con neumonía asociada a COVID-19, ni tampoco alcanzó el objetivo secundario de reducción de mortalidad. Y fíjense que esto data del 20 de agosto del 2020. Asimismo vemos el tema de los objetivos primarios que no han sido cumplidos, a diferencia del estado clínico a la 4ª semana con Actemra y placebo en pacientes evaluados usando una escala ordinaria que se usa en estos estudios, no fue estadísticamente significativa. No hubo diferencia entre Actemra y Roactemra y placebo en porcentaje de pacientes que fallecieron a la 4ª semana. Entonces fíjense cuál es la realidad del tocilizumab. Ahora, ¿qué nos dice la revista académica británica, el British Medical Journal?
Esto es un estudio publicado el 20 de enero del 2021 en relación al tocilizumab y a la COVID-19. Fíjense, en pacientes que estuvieron estudiados, que se les administró este fármaco por alrededor de 15 días, la conclusión fue de que estos pacientes con una enfermedad severa o crítica por COVID-19 que recibieron tocilizumab más el cuidado básico médico de cada entidad hospitalaria no fue superior al manejo estándar, es decir, pacientes que fueron manejados de manera estándar en cada entidad clínica o pública o privada, no fue superior al manejo de los pacientes sin tocilizumab, ¿sí? Es decir, los que recibieron tocilizumab están hospitalizados versus los que no recibieron tocilizumab están hospitalizados, el outcome, el resultado fue igual, ¿sí? Ahora, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también ha hecho un estudio relacionado al tocilizumab y a la COVID-19, ¿sí? Esto es aquí propio en nuestro país, que nos dice como conclusiones que la eficacia del tocilizumab en el tratamiento de pacientes con COVID-19 no ha sido demostrada, ¿sí? Y por último nos dice que este fármaco debería ser usado solo en contexto de una investigación clínica mayor, ¿sí? Entonces, así vemos que el tocilizumab tiene un tema controversial, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que sirve, otros que no. El remdesivir, que es otro fármaco que se lo nombra mucho en el manejo constante de estos pacientes, si bien es cierto tiene un tema beneficioso, es única y exclusivamente en que disminuye el requerimiento de oxígeno en estos pacientes que aún no tienen un COVID severo o crítico. Es decir, que esa es la única ventaja, según este estudio que les traigo el día de hoy, en cuanto al tema de remdesivir. Disminuye el requerimiento del soporte de oxígeno. No hablan de la mejoría clínica, no hablan de la mejoría en cuanto a mortalidad. El tema de los antibióticos, no solo la citromicina. Sabemos que hay un campo muy amplio de antibióticos que podrían ser utilizados en un contexto de una infección bacteriana, ¿sí? No viral, bacteriana, en estos pacientes. Ahora, ¿puede coexistir el SARS-CoV-2 y una infección bacteriana? Pues claro que sí. El virus lleva al paciente a tal punto de una inmunodepresión severa que puede ser coinfectado, ¿sí? Una sobreinfección bacteriana y tener el paciente esta complicación. Solo en estos casos, estos pacientes deberían recibir no solo la citromicina, sino el antibiótico más adecuado para el tipo de infección bacteriana que tengan. Es decir, que el antibiótico de por sí, frente al SARS-CoV-2, no tiene ninguna acción. Solo es en el caso de la sobreinfección. Llegamos al punto del rol de glutatión frente a la COVID-19, recordando brevemente qué es lo que hace normalmente esta molécula en nuestro cuerpo. Nos ayuda a que los alimentos sean optimizados en cuanto al tema de la degradación, para asimismo optimizar las funciones celulares normales. Regula nuestro sistema inmunitario y nos protege ante el efecto de los radicales libres, ¿sí? Entonces fíjense acá este estudio de la NCBI de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es un estudio dado al año 2020, recién hace un año, y está en relación a la deficiencia endógena de glutatión como la causa de manifestaciones severas o muerte por COVID-19, ¿sí? Y veamos acá, esto está en inglés, pero lo vamos traduciendo poco a poco. Nos dice que la presencia de concentraciones altas de glutatión en su forma reducida, denominada como GSH, en la mayoría de tipos celulares, denota su rol vital y multifuncional en varios procesos biológicos, tales son la detoxificación de sustancias endógenas y exógenas, la síntesis proteica, la regeneración de antioxidantes exógenos, tales son la vitamina C y la vitamina E en su mayor proporción, el mantenimiento de la función mitocondrial, el efecto inmunitario antiviral que tiene esta molécula de glutatión, la regulación de la proliferación celular y apoptosis. Fíjense que inclusive regula cuando la célula se programa para finalmente ya dejar de existir, y su respuesta inmunitaria, ya sea de manera innata o adaptativa, ¿sí? En el segundo párrafo tenemos que la deficiencia de glutatión endógeno es un factor crucial en la acción virulenta del SARS-CoV-2. Eso nos dice este estudio. Esta virulencia está dada por el daño oxidativo de los radicales libres a nivel pulmonar y otros órganos diana a raíz de que el virus entra en nuestro cuerpo.
Esto conlleva a manifestaciones clínicas relevantes o severas, tales como es el distrés respiratorio agudo, la falla multiorgánica e inclusive la muerte. ¿Sí? Tenemos así que cuando la actividad antiviral de glutatión está considerada, se encuentra que los pacientes con deficiencia de glutatión tienen una mayor susceptibilidad para una replicación masiva del SARS-CoV-2. Por ende, más susceptibles a sufrir son estos pacientes que tienen una mayor citotoxicidad y un menor nivel de glutatión. La severidad de las manifestaciones clínicas por el COVID-19 son aparentemente determinadas por un balance negativo en la homeostasis celular a raíz de la citotoxicidad dada por el SARS-CoV-2, atribuido asimismo a la deficiencia de glutatión en pacientes que tienen esta deficiencia de base y el incremento de las partículas ERO, ¿sí? En inglés están como ROS, pero las partículas ERO son las especies reactivas de oxígeno que contienen moléculas con un electrón impar. Esto se denomina como radicales libres. Y estos radicales libres pueden ser expresados como anión superóxido o agentes oxidados como el peróxido de hidrógeno. Ahora, recordando que estas partículas ERO también están altamente vinculadas a otras entidades clínicas severas como es el shock séptico o la misma sepsis, ¿sí? En concreto, los pacientes que tienen un COVID, una enfermedad por COVID-19 moderada a severa, tuvieron más bajos los niveles de glutatión y más altos estas partículas ERO, ¿sí? Versus los pacientes que tuvieron un COVID-19 leve, ¿sí? En los que se le encontró niveles de glutatión más altos y niveles mucho más bajos de estas partículas ERO, ¿sí? El resultado de todo esto es que el virus SARS-CoV-2 no puede replicar su virulencia en las células en presencia de niveles altos de glutatión, observándose manifestaciones clínicas menores en pacientes con cargas virales menores, ¿sí? Todo esto en contexto al nivel de glutatión óptimo o deficiente. Y por último, este estudio concluye con la relación estrecha entre la vitamina D y el glutatión. Nos dice que la hipótesis se cree que para la virulencia extrema o la mortalidad por el SARS-CoV-2 es por el déficit de vitamina D y el déficit de glutatión, ¿sí? Esta hipótesis actualmente está siendo discutida en la actualidad por toda la comunidad científica. Varios estudios reportan el vínculo directo entre glutatión y vitamina D, y otras fuentes reportan que los bajos niveles de L-cisteína, recordando que la L-cisteína es un precursor de glutatión, se correlacionan con niveles bajos de las proteínas relacionadas a la absorción de vitamina D. Por último, tenemos acá en la flecha que tenemos que este resultado provee información importante acerca del glutatión y su rol esencial en el control de la biosíntesis endógena de la vitamina D y el potencial benéfico de los pacientes que reciben glutatión administrado de manera eficiente para reducir asimismo la deficiencia de vitamina D. Recordando asimismo que existen a la actualidad estudios claramente informativos donde denotan que la deficiencia de vitamina D se vio en alrededor de 80% de los pacientes infectados con una COVID-19 severa, ¿sí? Entonces vean la relación entre SARS-CoV-2, glutatión y vitamina D. Por último, recordamos así cómo funciona la glutatión frente a la fisiopatología, que está dada por una toxicidad celular desmedida, desencadenada por el efecto de las sustancias proinflamatorias, ya sean las especies reactivas de oxígeno o las partículas ERO, los radicales libres y la tormenta de citoquinas dada por el SARS-CoV-2. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la acción de glutatión? Va a ser desde el momento en que el virus entra al alveolo, ¿sí? Bloqueando desde la fase inicial de la lesión de la pared alveolar a toda la cadena que vimos anteriormente de la fisiopatología, ¿sí? Entonces, ese es el vínculo de protección, de prevención que hace la molécula de glutatión frente a este virus, ¿sí? Para llevar a casa mensajes finales, tenemos que la COVID-19 es una enfermedad multiorgánica y multifactorial, tenerlo muy presente, no solo es pulmonar. El estrés oxidativo juega un rol fundamental en la fisiopatología y patogenia de la enfermedad. Las vacunas salvan vidas, todas ellas, y al día de hoy se sabe que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad.
El glutatión podría tener un rol importante en contrarrestar los efectos del estrés oxidativo por COVID-19 y que la prevención es nuestra mejor opción ante esta problemática. Sabemos que la batalla no ha concluido, sabemos que la batalla está vigente y que la pandemia continúa.